llegar al... Esta es la otra metodología, que es un poco mucho más diferente, casi totalmente diferente que el método Ashton. Aquí no vamos a ver TPDA. Allá vamos a considerar solo los vehículos comerciales, porque considera que los vehículos comerciales o camiones son los que hacen, junto a los buses, lo que más generan daño al pavimento rígido, casi siguiendo la misma teoría o el mismo pensamiento de, ¿cómo se llama?, del Ashton 93. La primera, esta creo que se armó desde el 84, se vino haciendo la 84 hasta que se salió, hasta que se fue modificando y sacaron la normativa que la han ido puliendo, ¿no? Entonces, fue iniciado en el 84 para conocer los aspectos de relevancia del diseño, ¿no? Bueno, contra la versión de diseño esperado, los episodios concretos de carretera. ¿Cuándo es aplicable esta metodología? Concreto simple reforzado con pasadores o barras, concreto reforzado o refuerzo continuo. Para los 4 tipos de pavimento, esta metodología es aplicable. ¿Qué incluye? Grado de transferencia, el efecto de la presencia de berma, el efecto del uso de concreto pobre como base para reducir esfuerzos y deflexiones, los criterios, 2 criterios, fatiga para mantener los esfuerzos de pavimento producido por la acción repetida de descargas. Fatiga es esto, cuando sometemos carga y packs. Si un alambre lo ponemos y lo hacemos para arriba, para abajo, y un momento que se rompe. Eso sí, se fatigó, ¿no? Y 2, la erosión, para limitar los efectos de flexión del pavimento en los bordes de la losa, puntas y esquinas. Y controlar la erosión de fundación y de los materiales de la berma. Y en el diseño se considera ejes sencillos, tándem y trípode. Resistencia a la flexión es un parámetro que vamos a seguir repitiendo, debido a que se considera que la viga está así, que la losa de pavimento se comporta como una viga simplemente apoyada, en el cual se trabaja con especímenes que van de 15 por 15 por 60, 15 por 15 por 70, pero siempre la rotura a 2/3 de la losa, ¿no? La capacidad de soporte de la reacción de la subrasante se mide en términos de módulo de reacción K, determinado por medio de prueba de placa. Y también tiene una correlación con el CBR, ¿no? Ahí tenemos la formulita que para CBR menores de 10, si queremos el módulo de rotura en 10 a la 7, dígame. Ahí tenemos la relación, siempre y cuando el 10% del CBR, el suelo de 10%, se puede aplicar la siguiente fórmula para obtener el módulo de reacción en newton metro cuadrado, megapascales por metro, 10% de CBR, si es en kilogramos centímetro cuadrado 100 y si es en libra pulgada cuadrado 1500, ¿no? Más o menos lo que estamos utilizando, P6 1500 de CBR. ¿Qué es lo diferente? Que con la metodología Ashton nos metíamos a un monograma donde escogíamos el espesor, módulo de la subbase, hacia abajo el módulo subrasante, hasta que se cruzaban y el módulo K compuesto. Acá la normativa me da efecto de la subbase granular sobre valor K y efecto de la subbase tratada con cemento sobre valor K. En este caso es parecido. Si yo tengo una ¿cómo se llama? Una subbase que tiene 20, 30, 40 megapascales por metro y el espesor es 225 milímetros, el efecto combinado es 57. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si tengo 20 centímetros o 200 milímetros? Una interpolación entre este y este. Eso en el caso cuando son tratadas granularmente. En el caso de acá son
por la incidencia de la base del módulo de la base tratada con cemento, ¿no? Supongamos, en el de 40 pasa de 49 y 57, acá pasa de 130 a 185. Ahí uno tiene que interpolar para encontrar un valor para 200 milímetros, que son 20 centímetros. Aquí está 150, 22 y 30 centímetros. El efecto granular de la subbase granular sobre el módulo de reacción K. Según la PCA, digamos, la vida de los pavimentos puede tener una vida útil entre 20 a 40 años, ¿no? Donde no presenta mucha deficiencia. Con respecto al tránsito de diseño, se define como el número de ejes que pasan por el carril de diseño durante un periodo de análisis clasificado por tipo y por eje. ¿Qué hay que considerar? La tasa de crecimiento, los factores de distribución de tránsito y la distribución de pesos por eje por cada 1000 vehículos comerciales. Porque ellos consideran que los factores en tránsito que más inciden en el pavimento rígido son los números y las magnitudes de las cargas de los ejes más pesados, que esperan que pasen sobre el carril más desfavorable. Estos valores se pueden estimar a través de TPD en ambas direcciones y la carga de eje de cada vehículo comercial. Lo que respecta a la tasa al factor de proyección, es parecido al que nosotros vimos en la 93. Lo único que considera que 1 más R sobre N menos 1 sobre el logaritmo natural de 1 más R. Si con la otra fórmula daba 13, supongamos 13.57, acá va a dar 13.40. No es tampoco tan grosero el cambio de los valores por la presencia del logaritmo natural, donde R es el periodo de diseño, R la tasa de crecimiento, y lo que influye en las condiciones de tránsito. ¿Qué va a influir? El tránsito atraído desviado, el crecimiento normal, tránsito inducido y tránsito generado. El tránsito atraído desviado por incremento de tránsito debido a una nueva infraestructura vial, una nueva construcción. Esto se llama CNT, que vimos en el primer parcial. Crecimiento normal de tránsito corresponde al incremento normal de usuarios, el incremento de número de vehículos. El tránsito inducido, los que vienen a nueva infraestructura por recomendación de otros usuarios, y el tránsito generado, el incremento provocado por el debido al cambio del uso del suelo, lo que genera esa vía o ¿cómo se llama? O los alrededores de esa vía, que al principio en el caso de la perimetral fue una vía botada, y lo que ya ahorita es como que fuera una vía urbana más, ¿no? Debido a la proximidad que tienen con las viviendas. De acuerdo a los factores nombrados anteriormente, se puede decir cómo vamos a sacar los números vehículos comerciales: 365 por TPD, por vehículos, porcentaje de vehículos comerciales, distribución direccional, distribución carril y factor de proyección. Acá se decía ISARS, ¿no? Acá número de vehículos comerciales. Entonces, vamos a tener, vuelvo y repito, vamos a tener número de vehículos comerciales, que va a estar en función de los 365 días por el tránsito promedio, porcentaje de vehículos comerciales, factor de distribución por sentido, distribución carril y factor de proyección. No. En el caso de distribución direccional, se considera el mismo parámetro. En la mayoría de los casos se asume que la carga y volumen de los vehículos pesados se distribuyen equitativamente, o sea, considera 50-50, aunque en caso que no sea así, se puede considerar, mientras se tenga un respaldo de cuantificación, se puede alterar 0.50, 0.60, 0.70, ¿no? Si no, en cambio, la metodología recomienda, si no existe cambios considerables, se puede apreciar o utilizar 0.5. Distribución por carril,
Después de afectar el tránsito por distribución de dirección por sentido, se debe analizar el número de cantidad de carriles en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere determinar el porcentaje de vehículos que circulan por el carril derecho, que entre comillas, ¿no? El carril más lento, que es el carril de mayor volumen de tránsito. ¿De dónde se va a utilizar eso? De esa tabla. Porcentaje de camiones y TPD en ambas direcciones. Si el TPD, aquí está en miles, ¿no? Aquí está en una dirección en miles. TPD en una dirección en miles. Si tenemos 8.000 vehículos en una vía de 3 carriles o en 2 carriles, si es 3 carriles, toco. Se volvió loco el API ya. Y el API no quiere trabajar ya. Dice. Ya. Si en el caso que fuera 3 carriles, entro con los 8.000 vehículos comerciales, toco la curva y bajo. El porcentaje de camiones en carril derecho es 0,70. Si en el caso que fuera de 2 carriles, avanzo, toco la curva y bajo. Y en este caso, el porcentaje de camiones en el carril derecho o en el carril más lento sería 0,85. Distribuciones de carga por eje. Ya sabemos que clasificamos los vehículos en eje simple, tandem, trident, que tienen diferentes presiones de contacto, diferentes magnitudes. Que se requiere un estudio específico de la distribución de carga, conocimiento de las cargas y distribución de las cargas por eje. Uno de los parámetros que vamos a necesitar cuando uno vayamos a diseñar son un factor de seguridad. Ese factor de seguridad va a estar en función de la carga. ¿De cuánto a cuánto? Va desde 1 hasta 1.3. Para vías de carriles múltiples en los cuales se espera flujo de tránsito interrumpido, el factor de seguridad es 1.2. Para carreteras o vías urbanas que se espera un volumen moderado, 1.1. Para calles residenciales u otras vías de bajo volumen, este factor de seguridad es 1. Y en casos especiales se puede utilizar hasta un factor de 1.3 dependiendo la servicialidad de lo que va a prestar la infraestructura vial, ¿no? Procedimiento de diseño. Los parámetros que se ponen son tipo de junta y berma, resistencia a flexión, valores sobre rasante K, factor de seguridad, distribución de carga por eje y número esperado de distribuciones. El método que va a considerar 2 criterios. Su análisis a fatiga, controlar el agrietamiento de las losas, que influye principalmente en el diseño de pavimento, y el análisis de erosión, que responde a controlar el desgaste del terreno para soportar y evitar que exista fenómenos de bombeo y escalonamiento de juntas, que influye principalmente en el diseño de pavimentos sin dovelas, o sea, sin transferencia o trabazón por agregado. ¿Qué considera análisis por fatiga? El número permisible de repeticiones de carga o de un grupo de carga está en función del esfuerzo flexionante actuante y la resistencia a la flexión, conocida como relación de esfuerzo equivalente por esfuerzo bruto. ¿Sí o no? Se acepta que si un grupo de carga no consume la totalidad de fatiga permisible, el remanente estará disponible para los demás grupos. La sumatoria de todos estos consumos de fatiga nunca deberá ser superior al 100%. ¿Dónde vamos a encontrar los parámetros de fatiga? Aquí está. Para pavimentos sin bermas de concreto, 3, 9 y la figura 2. Para pavimentos con bermas de concreto, 4, 9 y figura 2. Inclusive está de dónde vamos a sacar los valores. ¿Cuál es el procedimiento? En el cuadro que corresponde, hallar el esfuerzo equivalente en función de un espesor de losa supuesto y un valor de K, ¿no? Se divide estos valores para el número de rotura del concreto y anotamos los valores correspondientes en los numerales 9, 12 y 15 del formato de diseño. Ya vamos a ver. Con la magnitud de carga 2 y los factores de relación esfuerzo, se determina en la figura 2 el número admisible de repeticiones.
Eso ya lo vamos a ver en la tablita más adelante, ¿no? O sea, el mañana. Con respecto al análisis por erosión, se utilizan los cuadros 5, 10 y 11 y figura 3, y esos son cuando existen compasadores de junta con refuerzo continuo, y el 6, 10 y 11 y figura 3, pavimento conjunta tipo trabazón de agregados. Cuando el pavimento tiene bermas de concreto, que es por lo general lo que se busca, los cuadros que se trabajaría son 7, 10 y 11 y figura 4, cuando tiene pasadores, y 8, 10, 11 y figura 4, cuando el tipo de junta es trabazón de agregado. Esto, cómo se obtienen los valores, se lo voy a explicar la próxima clase de la propiedad. De la tabla propiedad se toman los factores de erosión, se anotará en los numerales 10, 13 y 16 del formato de diseño, se llena la columna 6 con la carga admisible y se divide la columna 3. Eso ya vamos a ver cómo se saca. Asimismo, el valor de fatiga más el valor de erosión no pueden superar el 100%. En el momento que supera, tenemos que considerar otro módulo de rotura o tenemos que subir el espesor a la losa, ¿no? Estos son cómo se obtiene el esfuerzo equivalente, ¿no? El módulo K conjunto de la subrasante y la subbase, 60, 70, y el espesor de la losa, 1,38. Si es el eje tándem de 2,30 y 60, 1,21, y hay unas cada hojita. Inclusive, en la metodología, a veces no considera el efecto de daño del eje trident. Lo que más consideran efecto de daño es en el eje simple, ruedas dobles, y el eje tándem. Ahí sacan los factores, ¿no? Estas son las tablas que tendrán que imprimir. Entonces, aquí cómo se trabaja con esto. La relación de esfuerzo con la carga por eje, vea, aquí dice tándem y aquí dice simple. Esta columna que está aquí, simple. Esta que está aquí, tándem. La carga, 80 kilonewtons, supongamos 80 kilonewtons, con un esfuerzo admisible de 0,50. Si se va para acá arriba, se considera infinito, que absorbe repeticiones al finito. En el caso que fuera 80 y fuera una carga admisible, una falsa relación de 0,50, tenemos que anotar que más o menos son 200.000. Esto donde va en una tablita que vamos a ver más adelante. Ahí tenemos los factores de erosión del eje simple objetando un pavimento de concreto con 2 velas y sin bermas de concreto. No. Lo mismo para tener factor de erosión del eje sencillo y tándem concreto sin 2 velas y con bermas de concreto. Y una tabla parecida donde están las cargas en eje simple, eje tándem, el factor de erosión y asimismo carga admisible, ¿no? Infinito. En este caso es 500.000 de repeticiones admisibles. ¿Dónde van estos valores? En una tabla que está más adelante. Aquí está factor de erosión, berma, concreto, en esta. Esa es la hojita que está ahí, es la que ustedes tendrán que imprimir para el miércoles. Proyecto, tal. Espesor por tanteo, no dice el espesor, 20, 25. K, conjunto sobrasante subbase, 20, 30, módulo de rotura. Factor de seguridad que vimos, 1, 1.1, 1.2 y puede ser hasta 1.3. Juntas con 2 velas, sí o no. Bermas de concreto, sí o no. Tasa de crecimiento, 2 puntos y pico a 20 años. Y aquí ponemos, vea, eje sencillo, eje tándem, eje trident. La carga por eje, la carga multiplicada por el factor de seguridad, 1, 1, 1, 2. Repeticiones esperadas. Y aquí vamos, análisis por fatiga, análisis por erosión. Repeticiones admisibles, porcentaje de fatiga. Repeticiones admisibles para erosión y porcentaje de daño por erosión. La sumatoria de todos estos factores no puede superar el 100%. Con respecto a la modulación de las juntas, considerando el diseño de relación Evertest de la placa, debe ser 1.25 largo por ancho. La relación largo por ancho no puede superar el 1.25.
Si el ancho de la calzada, que es B, dividido para el ancho, dividido por 25 veces, el espesor de la losa es menor que 1, no se necesita junta longitudinal. Si el ancho B de la calzada, dividido por 25 veces el espesor de la losa es mayor que 1, se requiere junta longitudinal. En este caso, el número resultante se debe aproximar al entero inmediato inferior. El ancho de la losa resulta dividir la calzada por el número de losas. Las juntas transversales se deben cortar máximo 1.25, sea esa la dimensión. Esa sería más o menos cómo se hace la modulación de las juntas, tanto longitudinales como transversales, ¿no? Las juntas longitudinales ya vimos que se le pone un cordón de polietileno, el material epóxico, son las que separan el carril adyacente, controlar las fisuras que presentan los pavimentos con anchos superiores a 5 metros, puede ser con o sin barras de anclaje o asimismo machimbradas o no. El tipo machimbrado se utiliza si el pavimento se construye carril por carril. Con respecto a las juntas transversales, sirven para controlar la fisuración por contracción del alveo, que ya vimos. La junta de contracción controla las grietas causadas por la retracción de fraguado. La junta de expansión se recomienda cuando existe una construcción fija o intersecciones asimétricas en la transferencia de carga, y junta de construcción se proyecta para que coincida con la contracción. La transferencia de carga se hace con pasadores lisos, ¿no? Pues ya vimos en el proceso constructivo de pavimentos rígidos. Ahí está el material epóxico que tiene 2 a 3 milímetros, etcétera, ¿no? Donde más se puede poner junta de expansión, alrededor de las tapas de cámaras, junta de expansión alrededor de la cámara de rejilla, ¿no? De inspección que coincida con la junta longitudinal, y así una junta transversal sobre alrededor de los sumideros, ¿no? Ya vimos que estos pasadores o dowels van colocados horizontalmente en la mitad del espesor de la losa, ¿no? Y por lo que se le hace una canastilla con una varilla de 8 milímetros. Tanto en las juntas longitudinales como en las transversales realizadas sobre el carril contiguo, es indispensable que las juntas estén bien alineadas, ¿no? El corte y sellado de las juntas sobre el carril contiguo, es indispensable que las juntas estén bien alineadas, eso ya vimos, ¿no? El corte debe realizarse a 1/3 del espesor de la losa, se realiza principalmente al inicio, ¿no? Con un disco diamantado. Este ancho del disco tiene 3 milímetros. Hay gente que lo hace primero con aleta de tiburón, así se llama el aditamento, y después lo profundiza con el disco de 3 milímetros, como está aquí. Esto hace la aleta de tiburón, y aquí le hace con el disco, le profundiza 3 milímetros más para poner el cordón y el material epóxico. Este material epóxico tiene que estar como mínimo 3 milímetros por debajo de la cara, para que este no se salga y no se derrame cuando pasen los vehículos. Bueno, ya vimos que debe ser adherente al sello de las caras, resistencia a la acción del agua, a los solventes, a los rayos ultravioleta, etcétera, ¿no? Eso ya vimos en la clase pasada. ¿Cuáles son los tipos de sello? Productos vaciados in situ, vaciados al calor, vaciados en frío y otros productos prefabricados o pegados en los bordes, ¿no? Lo que me interesa hasta ahorita, ¿cómo vamos a considerar un pequeño análisis rápido de esto? Módulo de reacción de la subrasante, 30 megapascales. Espesor de la subbase granular, 150, 15 centímetros. Tránsito diario, 1.171 vehículos, de los cuales automóviles 42, buses 13 y camiones 45. ¿De qué es la composición? El C2P, el tipo de camión, 18.7. El C2G, este significa camión 2 pequeño, camión de 3 ejes grande. C3 y C4, 19.8. C5, camión de 5 ejes. Y el C6 de 12.5. ¿A qué se va a diseñar? A 20 años. La tasa de crecimiento, 3%. Carretera de 2 carriles, 1 por sentido.
o sea, 50, 50. Factores de distribución, 0,5. Factor de distribución carril, 1. Factor de seguridad, 1.1. Módulo rotura, 4. Puntas con dos huellas, sí. Bermas de concreto, no. Estas son con los que vamos a hacer el diseño de la estructura de pavimento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero? Dice surrasante, valor de reacción de la surrasante 30 megapascales. Entre 20 y 40 está 30. Y el espesor de la subbase 15 centímetros, 150 milímetros, entre 26 y 49. Se interpola el módulo K3 asumiendo un espesor de 150 milímetros para la subbase, que es un parámetro de diseño, ¿no? En la estimación del tránsito, según la metodología, los vehículos que se usaron en esa época, o que se hicieron en esa época, lógico que ya lo podemos figurar a nuestros nuevos pesos, es que el bus que tiene 10.1 de carga total en la carga total de toneladas, o sea, 4 en el eje simple y 6 en el eje simple ruedas doble. El camión 2P, 2.8 y 5.2. El camión 2G, 4.9 y 9.1. El C3, 8 y 19.6, un tándem. El camión C5, 6, 20 y 22. Ahí están los 5 ejes. Y el camión C6, que es el C6 sería 3S3. El 5 sería 3S2. ¿Se ven? Eje simple, eje tándem y eje tridem. Perdón, este tenía 1, 2, 3, 4, 5. Este sería 3S2. Un factor, una carga en el eje simple, 2 en el tándem 3 y en el tridem 3. Aquí tendría 1 en el eje simple, 3S2. Este sería 3S3. Este sería un vehículo 3S3. Este sería un vehículo 3S2. Este sería igual a un 3A. Más o menos. De acuerdo a la configuración de nosotros. Ya nosotros aquí ya le podemos cambiar nuestros pesos. 7, 20 y 20, 7, 20 y 24, ¿no? Pero esos son cómo se trabajaron las medidas de peso en esa época en la PCA, ¿no? Entonces, vean, como estos tienen eje simple, este tiene eje simple, tándem, el 3C3, el C5 tiene eje simple, tándem y tándem, y el eje tridem, y el C6 tiene eje tándem, eje simple y eje tridem. Entonces, ¿qué dice la normativa? El eje del bus, el 100% de su carga lo transmite el eje simple. El C2P como el C2G, grande y pequeño, el 100%. El C3, que está conformado, que es el 3A, el 50% del eje simple y el 50% lo transmite el eje tándem. El C5, 33% del eje simple, el 67% los dos ejes tándem de atrás. Y en el caso del camión C6, el 100% de su carga lo transmite 33 el eje simple, 33 el tándem y 33 el tridem. Ahí está el 100%. ¿Ya? Aquí está una tabla de cómo van a distribuir, cómo la metodología distribuye los pesos de los vehículos. Entonces, ¿cómo obtenemos los números de vehículos comerciales? 1175 el TPD, 0,58% los vehículos comerciales, buses y camiones, 13 y 45, 0,5 distribución direccional, 1 carril, y estos son 340 vehículos comerciales diarios en el carril de diseño. ¿Por qué van a decir 3? Aquí está, ¿ves? Automóviles no lo considero. 13 más 45, 58%. Aquí está, 13 buses y 45 camiones. Distribución direccional 0,5 y factor carril es 1.
340 vehículos comerciales. Vamos a los porcentajes de los vehículos comerciales. Buses fue 30. Aquí están los 48% más. ¿Sí o no? Pero ustedes me dicen, pero oiga, pero no me coincide. Porque usted dijo que eran 18, 40, 19, 8, 18, 40, 19, 8, 8.8 y 12.5. Ahí está. Porcentaje de vehículos comerciales, y aquí están los 13%. Vehículos comerciales, 100%, 45, 45, 45, 45. Porque los buses, el 100% tiene esta característica. En el caso de los vehículos comerciales, 45% de la sumatoria es que se ha distribuido 18.8 en camión 2P, 40.2 en el C2G, C3, 19.9, 8.2 y 12.5. Si ustedes suman esto que está aquí, suma el 100%. Si ustedes suman 18.8, si ustedes suman 18.8 más 40.2 más 19.9 más 8.8 y más 12.5, suma 100%. Entonces, pero de ese 100%, el 45% es comercial. Aquí está distribuyendo. Si ustedes se dan cuenta, este es como que todos los camiones, de este 100% de los camiones, no, los distribuyen de 18, 40, 19, 8 y 12. Pero este 45 es total del conteo de los vehículos comerciales. Entonces, el número de ejes por vehículos comerciales dice 1 por 2, que es el porcentaje dividido para 100, por 3 dividido para 100, por factor direccional y por factor carril. 76 buses, número de vehículos comerciales por 10 por carril, 50, 106 el C2G, 52 C3, C5 23 y C6 33. La sumatoria de esos números de vehículos comerciales da 340. Da 340, que es lo mismo que más o menos salió por acá. ¿Por qué lo describíamos así? Porque aquí esto nos va a ayudar para después cuando querramos encontrar otros valores. Usted me dice, pues sale lo mismo que está acá. Claro que sale lo mismo que está acá. 340. Pero aquí está escritizado que el 100% de los buses, y porque aquí es 45, porque nosotros en el enunciado 45% son pesados, camiones, y en el caso del 13% eran buses. Entonces, la proyección del tránsito. Número de vehículos comerciales, aquí está, 365, 1171. Números de vehículos comerciales, 58. Distribución direccional, distribución carril y la tasa de crecimiento. ¿Cuántos vehículos comerciales pasarán en el carril en el periodo de diseño a 20 años? 3.380.305. 365, 1161, 058 la sumatoria de buses más camiones, 0,5 y 1. Y esta es growth factor o tasa de crecimiento, 3.380.000. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Está más claro que el agua. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener aquí en cuenta? ¿Se acuerdan que sacamos los números de ejes por carriles, de ejes comerciales por carriles, por día y por carril? 76, 50, 106, 52, 23, 33, que suma 340. Aquí hemos hecho, es discretizado cuál es la cantidad de vehículos que en esos números vehículos comerciales que sacamos 340 le corresponde al bus, al camión pequeño, al camión grande, al C3, al C5 y al C6, que son esta columnita. Esta columnita la repito y la paso acá. ¿Qué voy a obtener? Yo deseo obtener la distribución de vehículos comerciales por día en carril de diseño por cada 1000 vehículos comerciales. 76, 50, 106, 52, 23 y 33 suman 340. ¿Cómo sacamos los números de vehículos comerciales? 1000 por 76 dividido para 340. En el otro sería 50 por 1000 dividido para 340. 106 por 1000 dividido para 340. Y así sucesivamente. Y tenemos 224 vehículos comerciales por cada 1000 vehículos. 147, 311, 153, 68, 97. Si yo sumo esta cantidad de vehículos, me sale 1000 vehículos comerciales. Primero, la tabla anterior fue el número de vehículos comerciales por día y por carril. La tabla que quiero sacar es número de vehículos comerciales día, carril por cada 1000 vehículos comerciales. Entonces, ¿por qué lo necesito? Porque yo necesito saber cuántos los vehículos por cada 1000 vehículos van a pasar sobre el carril de diseño. Y ustedes van a decir, aquí están, yo arrastro de esta hojita que está aquí, los 1000 vehículos comerciales, lo arrastro acá. 224, 171, 311, 153, 68, 97. ¿Y qué tiene que ver esa tableta? ¿Por qué dice al lado eje simple 448? Si el bus tiene dos ejes simples, el de aquí y atrás, cuando pase por la losa, va a transmitir 448 veces. 224 la parte de atrás y 224 la parte de adelante. Por eso suma aquí 448. Lo mismo el camión pequeño. Cuando voy a pasar por una losa, va a pasar por una dimensión de losa, va a pasar 147 veces el eje de adelante y 147 veces el eje posterior. Por eso ustedes tienen 294. Lo mismo en el camión 2 grande, que tiene 300 números vehículos comerciales día carril por cada 1000 vehículos. Va a pasar 311 veces el carril el eje de adelante y 311 veces el carril, el eje posterior. Por eso tienen 622. ¿Cuándo va a pasar el C3? Lo mismo. Pero aquí va a cambiar porque el C3 está conformado por eje simple y eje tándem. Entonces va a pasar 153 veces el eje simple y 153 veces el eje tándem. El camión C5, que tiene un eje simple y dos ejes tándem, va a pasar, que tenemos 68, va a pasar 68 veces el eje simple y 136 veces el eje posterior. ¿Por qué? Porque está conformado por dos ejes tándem. 68 más 68 es 136. Y asimismo, cuando pase el camión C6, que está conformado por eje simple, eje tándem y eje trident, va a pasar 97 veces el eje simple, 97 veces el eje tándem y 97 veces el eje trident. ¿Ya? Así va a coger la metodología. Va a pasar el carrito y si ve el eje simple va a pasar, si fueron 50, 50 la parte delantera y 50 veces la parte trasera y ponemos 100. No. Hasta ahí nos quedamos hasta la próxima clase. La próxima clase traigan estas tablas o estos ábacos y esta hoja vacía para comenzar a llenar la que está ahí. Estas son es la misma, lo que pasa es que está rellenada de acuerdo al avance, ¿no? Eso tráigalo para el miércoles
¿cómo se llama? Primero tomo la lección teórica y ahí comenzamos a hacer ¿cómo se llama? La parte del ejercicio. Ahí les subo el PDF, léanlo y si tienen duda, ¿cómo se llama? Después de la lección, ¿cómo se llama? Sacamos las dudas que tengan de acuerdo al desarrollo que hemos solamente dado vehículos comerciales, ¿no? Cómo obtener los vehículos del conteo a vehículos comerciales, que es lo que nos interesa.